Entrevista a Adrián Giovanni. Primera pregunta, ¿por qué decidiste venir a España? Pues en busca de un mejor futuro. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más te gustaba de Uruguay? El clima. Tercera pregunta, ¿qué es lo que echas de menos? En plan, lo que más echas de menos. La familia. Cuarta pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de España? Las mujeres. Quinta pregunta, ¿qué solías hacer allí en tu tiempo libre? Hostia, pues jugar al fútbol y darme con la gente. Sin palabrotas, por favor. Sexta pregunta, ¿qué es lo que más haces aquí? Aquí pues trabajar. Sexta pregunta, ¿cuál fue el cambio más grande para ti? El nivel de estudio. 8. ¿Dónde te sientes mejor? Pues aquí yo creo, en plan, aquí me siento como más seguro para el futuro, entre comillas, ¿sabes? 9. ¿Cómo viniste aquí? En avión. 10. ¿Qué es lo que solías comer allí? Pues que allí normalmente en invierno hacen muchísimas comidas también de verano, ¿sabes? Allí no se pasa en el invierno comiendo lentejas, por ejemplo, no hace tanto frío, no sientes la necesidad de comer comidas así de fuertes. Comes más suave, ensaladas, arroz, carne todo el día, Vale, ¿sabes? sí. 11. ¿Cómo es la gente allí, a diferencia de aquí? Pues no sé, yo creo que cada quien es como es, ¿no? No tienen diferencia. Es como en todos los lados, hay gente maja, gente que no. ¿No hay ninguna diferencia? No, son personas para mí, ¿no? A ver, personas. Claro que diferencian la manera de hablar, simplemente. 12. ¿Cómo es la educación allí? Hostia, pues mucho más baja que aquí. Muchísimo más. Sí. Muchísimo, sí. 13. ¿Cómo te llaman aquí? Acá pues me llaman guacho el rompehuesos. Ay. Hola, soy Pablo y estamos aquí con Martina para hacer la entrevista del viaje hacia Francia. Hola Martina, Hola. ¿por qué has venido a España? Bueno, pues yo soy checa, vengo de la República Checa y he venido a España para estudiar en la Universidad de Oviedo. ¿Cuál fue la primera impresión que te dio España al llegar desde la República Checa? Pues no fue la primera vez que estuve en España, pero la primera vez que vine fue cuando tenía 14 años con mis padres de vacaciones a la costa del Mediterráneo. Entonces, al llegar aquí al norte de España, Oviedo, pues sí que me chocó bastante, sobre todo el habla, porque yo en ese momento ya pensaba que sabía muy bien el español y resulta que me monto en un autobús donde están hablando dos señores mayores en habla, en el asturiano, y no les comprendía ni una palabra. Entonces eso fue un poco un choque brutal de a ver qué hago aquí, porque cómo es posible que no les comprendo ni una palabra. Luego ya sí que me iba dando cuenta de que sí, el asturiano es un poco diferente y me tranquilicé que en la universidad ya no hubo problema en comprender. ¿Cuál fue el mayor choque entre culturas que notaste? Pues yo fui a vivir en un piso compartido, pero no por extranjeros, por estudiantes extranjeros, sino españoles. Era una de mis condiciones que quería para practicar el español, era vivir con los españoles nativos y no con estudiantes extranjeros para no tener que hablar otro idioma, sino para practicar el español.
Y ahí sí que vi que había muchas cosas que yo no conocía, muchas cosas a las que tuve que adaptarme. Por ejemplo, la comida, las horas de comer, que son muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, a mediodía comemos a las 12 de mediodía y sin embargo aquí en España hasta las 2 normalmente no se suele comer. Entonces eso sí que me chocó mucho. ¿Cómo fue que decidiste, sabiendo ese choque entre culturas, quedarte aquí en España? Bueno, pues eso fue porque me enamoré y empecé a salir con el que es hoy día mi marido. Y al principio tampoco decidimos quedarnos aquí en España, queríamos viajar. Entonces al principio vivimos algún tiempo en la República Checa, pero yo creo que para mi marido, que es español, el choque intercultural era más fuerte en Chequia que para mí adaptarme a vivir aquí en España. Entonces al final cuando iba a nacer nuestra segunda hija, pues nos volvimos a España y nos quedamos aquí. ¿Qué cosas son las que más echas de menos de tu país natal, Chequia? Pues por supuesto que echo de menos a mi familia, echo mucho de menos a mis amigos, eso en primer lugar, pero luego hay esas cositas, por ejemplo nuestras tradiciones en la época de Navidad, pues eso sí que lo echo mucho de menos, pues porque pocas veces tengo la ocasión de ir para Chequia en esta época, en Navidad. Entonces sí, en esa época es cuando más echo de menos todo el entorno familiar, los amigos, todas las tradiciones que mantenemos. ¿Y con qué frecuencia vas más o menos a ver a tus familiares? Al echarlos de menos, ¿con qué frecuencia vas? Pues cuando mis hijas eran más pequeñas, pues íbamos más a menudo, intentaba ir por lo menos 2 veces al año para estar con los abuelos checos, pero últimamente por temas del trabajo no puedo ir más que 1 vez al año, pero ya cuando voy pues intento quedarme por lo menos 1 mes en Chequia para que tenga suficiente tiempo para visitar a todos mis familiares, mis amigos y poder pasar un rato con ellos. Y ahora que has hablado del trabajo, al principio cuando llegaste a España, ¿te fue fácil encontrar trabajo o te costó? Pues yo vine a estudiar a la Universidad de Oviedo, vine a estudiar en doctorado, entonces ya daba clases en la universidad y también obtuve una beca para dar clases de inglés en colegios bilingües, públicos y concertados en Oviedo. Entonces ahí ya empecé a trabajar. Y con el tiempo, bueno, nos mudamos a Chequia, luego volvimos a España y sin embargo yo sigo trabajando mucho para empresas checas aquí en España, pero para empresas checas, para agencias de viajes. Sin embargo, por ejemplo, en esta época de invierno, cuando no tengo tanto trabajo, sí que trabajo aquí para una empresa española. Y bueno, yo creo que no he tenido ningún problema por ser extranjera para encontrar trabajo. ¿En algún momento en algún punto de tu vida te has planteado o te has arrepentido de haber venido a España? No, porque la verdad que en España se vive muy bien, la gente es muy cordial, tengo aquí muchos amigos, el clima es muy agradable y eso que vivo aquí en el norte de España, que es un poco más duro que en el resto de España, pero la comida es exquisita, entonces la verdad que en España se vive muy bien. Por ejemplo, para mi marido adaptarse a vivir en Chequia yo creo que le ha resultado mucho más
difícil que a mí adaptarme a vivir en España, pero sí hubo un momento de que me arrepentí de estar tan lejos de mi familia, y eso era hace 2 años cuando murió mi padre, o cuando se puso enfermo, y yo tuve que volver rápido a la República Checa para estar con él. Y pues en ese momento sí que noté más esa distancia, porque claro, estaba muy preocupada y nos separaban 3.000 kilómetros, entonces sí, en ese momento era un poco, duro. Y entre idiomas, en casa y con tus hijas, ¿habláis checo o preferís hablar en español? Sí, con mis hijas entienden checo. La mayor, que vivió en Chequia 3 años, pues ella habla bastante bien checo. La pequeña menos, porque ella nunca vivió en Chequia, y la verdad que en casa hablamos sobre todo español. Como mi marido es español, pues es el idioma que nos une a todos, entonces hablamos español. Pero sí que vamos cada año a Chequia y estamos ahí ese mes, precisamente también por eso, para que las niñas tengan tiempo de asimilar el idioma, porque les cuesta al principio, pero ya estando ahí una semana pues ya se adaptan y empiezan a hablar más checo. Pero sí, me gustaría que conservaran los 2 idiomas. Y en festividades, que nos contabas antes que sí que había un poco de choque, ¿celebráis las de los 2 países o solo las de aquí o...? Sí, yo intento que mis niñas conozcan todas las costumbres checas también, la cocina checa y bueno, todas las tradiciones. Por ejemplo, en Navidad, que los regalos los trae el Niño Jesús el día de Nochebuena, pues ya lo celebramos aquí también, para que se dieran cuenta y no perdieran el conocimiento de estas costumbres. Bueno, pues muchas gracias por contarnos sobre tu experiencia y sobre cómo fue tu cambio entre países. Nada, y gracias. Y adiós. Adiós. Bueno, pues lo primero, pues preséntate un poco. Bueno, pues me llamo Joan Watson, tengo 52 años y vivo en España desde hace 30 años y soy profesora. Bueno, ¿y de dónde eres? ¿De dónde vienes? Soy de Gran Bretaña. Nacido en Escocia, crecido en el norte de Inglaterra, en un pueblo, bueno, una ciudad que se llama Hull. ¿Y por qué viniste a España? Por amor. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es. Ya. Jovencita con 21 años y se enamora de alguien de León y deja todo, recién terminado los estudios y para León fui. Pues bien. ¿Y qué diferencias notaste al llegar aquí a España? Era terrible. La gente piensa que solo por ser Europa somos todos parecidos. Yo lo pasé muy, muy, muy mal. Nada más salir por la puerta del aeropuerto vi por primera vez en mi vida una pistola. Nunca había visto eso. Era el tiempo de ETA y entonces había controles por la carretera. Nos paró un control yendo a Mansilla del Páramo, terrible para mí. Pensé que era el fin del mundo. Y me tocó justo en Navidades. Yo llegué un 22 de diciembre y viví mi primera noche buena. Ya sabes, en un pueblo, toda la familia juntos y terrible, porque claro, yo no hablaba español más que te quiero y te adoro y como un loro. Y entonces, pues claro, empezaban a discutir de la herencia del abuelo y de las fincas y los lindes y lo demás. Golpes contra la mesa, voces. Mira, esas voces en mi país siguen una torta por lo menos. Entonces, claro, yo pensé que iba a haber una matanza ahí. Yo fui a la cama pensando que me cortarían el cuello mientras que dormía. Yo de verdad planteaba
volver a mi país, porque pensé que ese no era para mí. Estuve 3-4 días con jaqueca en la cama y bueno, poco a poco aprendí que bueno, eso era la forma de ser y te tienes que acostumbrarte que para ti la gente se grita. Ya. La puntualidad que no existía generalmente. La cola de coger el autobús, el primer día que fui a coger el autobús, en mi país, por ejemplo, se mantiene una fila y aquí parece un scrum de esos de rugby, ¿no? De esos. Y cosas así, terrible. Y hablando del idioma, bueno, ahora hablas español bien, pero ¿te costó mucho? Es que yo no lo estudié, entonces como fui a parar en un pueblo donde solo había una persona que hablaba inglés, pues yo aprendí con la sobrina y con las crías. Íbamos de paseo por el campo y yo decía palabras en inglés a ellos y ellos en español conmigo. Yo aprendí a hablar como los críos y nada, tuve muchísimos problemas con el idioma, muchísimos. Vosotros que estudiáis, en algún momento empezaréis con los false friends en inglés y hay palabras que son similares, pero no significa lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, me anuncié que en vez de decir que sentía vergüenza, que yo quería decir embarrassed, dije embarazada. Entonces, claro, yo no entendía porque todo el mundo empezaban a gritar y flipar y bueno, cosas así de utilizar las palabras equivocadas, pero no cualquier palabra equivocada, no, yo metía la gamba de forma terrible. Tuve como, me imagino que sabes la historia, que como es para clase no puedo contar, pero podemos decir chicken, que todo el mundo lo sabe qué es, y yo, como sabes bien que has hablado conmigo, tengo problemas con los vocales, y masculino y femenino. Entonces pedí algo en un restaurante que realmente no era lo que yo quería. Entonces, cosas así de masculino y femenino, meteduras de pata y claro, te indignas porque la gente se ríe. Cuando pedí al camarero, quería pedir la cuenta y dije, camarero, cuéntanos por favor. Y el camarero vino y dijo 1, 2, 3, 4. Pues claro, a todo el mundo le hizo gracias menos a mí. A mí me parecía que era muy guiri, era muy, muy británica y joven. Y entonces me indignaba por cada 2 por 3 para las cosas. Ya, claro, tuvo que ser difícil. Es tremendo. Y antes de venir, ¿a qué te dedicabas? Acababa de terminar de estudiar y yo iba a ser bióloga y nada, terminé los estudios y trabajaba en un restaurante, era la encargada de los vinos y porque ahí o tus padres tienen dinero o coges un préstamo del Estado que pasas la vida pagando o si no trabajas 1 o 2 trabajos mientras que estás estudiando. Sí. Y bueno, ahora eres profesora. Sí. Y ¿cómo es enseñar a la gente como tu idioma que llevas hablando toda la vida? Ya, es que es curioso, o sea, yo he tenido que cambiar mi propio lenguaje porque yo, siendo del norte, no hablamos bien. Entonces, yo me tuve que poner a estudiar, me tuve que sacar titulación en inglés. Una cosa que me encantó fue estudiar la fonética, que es una cosa que no había estudiado nunca. Y bueno, pues a mí me encanta. Es verdad que yo intento enseñar de una forma diferente. Fui teacher trainer de Cambridge, ya sabes, iba de León, Asturias y Cantabria, iba a los colegios, a los institutos, a intentar enseñar a los profes, que no quiere decir que los profes no saben, pero hay muchas formas de enseñar un idioma y cuando uno está obligado a utilizar un libro, tiene sus manos atadas, pero todavía uno puede tener cierta autonomía en la forma de enseñar la gramática, no el estereotipo de todos los años lo mismo. Si enseñamos sus conceptos, entonces los alumnos primero lo pillan mejor y segundo, las clases pueden ser más llevaderos. Entonces yo disfruto muchísimo. Ahora mismo llevo unos años preparando unas conferencias de la inclusión en la aula. Entonces estoy muy metido en ese tema porque en inglés es muy fácil y el idioma está cambiando de forma brutal. En español no sé cómo lo vais a hacer porque me parece que lo tenéis bastante complicado. Ya, bueno. Y bueno, también, ¿hace cuánto que no vas a la Gran Bretaña?
Muchísimos años, porque mi hermano, yo tengo un hermano mellizo para visitar, pues yo como tengo poco tiempo, pues es mejor que venga a verme a mí, ¿sabes? Entonces no tengo... Aquí todo es mejor. Entonces, Sí. pues como todo es mejor que me visitan a mí que yo ir para allá. Entonces Ya. no, hace muchísimos años que no voy. ¿Y te haría ilusión volver? Supongo, a ver, mi hermano está pensando en casarse, supongo que iré por eso, pero a mí me haría ilusión volver a Escocia. A Escocia he ido. Yo cuando digo que no he vuelto hace mucho es a mi ciudad donde crecí, que es un sitio, bajo mi punto de vista, bastante feo y no tiene mucho que ver. Escocia es otra cosa. Escocia es un sitio donde todo el mundo tiene que ir, tiene que visitar the Highlands. Son muy parecidos, la gente como los leoneses, los asturianos, son muy buena gente. Y es otro ambiente. Por eso a mí me gusta la montaña, por eso me encanta la montaña de leonesa, me encanta el monte aquí en Asturias también. Sí. ¿Y qué cambios de temperatura notaste? O sea, ¿hay un cambio muy grande o...? Fue brutal, porque ya te digo, vine un 22 de diciembre y yo salía en blusa. Y la gente me decían que era una loca. Las primeras vacaciones que tuve fuimos a Galicia, a La Coruña, y yo me bañaba en el agua diciendo que el agua estaba buenísimo. Hoy en día esto ya pasó a la historia. O sea, ahora soy tan friolera como cualquiera. Pero al principio cuando vine y la gente decía, este es frío, digo, no sabéis lo que es frío. Y que no, al principio no veía nieve, lo echaba mucho de menos. Tener 1 metro de nieve, por ejemplo. Entonces, pues sí, eso sí. Me encanta Asturias porque es tan gris que me recuerda a Escocia. Porque en Escocia, si tienes suerte en agosto, puede haber alguna semana que no pillas lluvia, pero si no. Entonces, pues claro, yo sí, y lo que más noté hablando del tiempo era la luz, porque hay más luz aquí, se hace de noche, o sea, hay más día, vamos a decir. Y entonces, y nosotros cuando íbamos al colegio íbamos de noche y salíamos y íbamos a casa de noche. Entonces había días que no veías el día en sí. Ya, claro. Y también en Gran Bretaña hay diferencias, por ejemplo, como aquí en España, del idioma en un territorio o en otro. Sí, hombre, tienes lo que sería... lo que queda claro es que el inglés que estudiáis, el RP, the Queen's English, ¿no? Ese inglés se habla aproximadamente un 7% de los británicos. Entonces es una cosa bastante irónico que, por ejemplo, si yo traigo mis sobrinos aquí y hacen una visita a Boñar y podéis hacer entrevista con ellos, pues vas a ver que no vais a aclarar de muchas cosas. Nosotros los del norte tenemos, aquí en España, por ejemplo, se juzga a la gente por la profesión que tiene, o en algunos casos por el apellido que tiene, ¿no? Si tú dices Fernández Vega, piensas en los de los ojos y entonces piensas en un nivel más alto, ¿no? Si dices que eres médico, pues otras personas dicen soy limpiadora, pues este tipo de cosas. En Inglaterra, precisamente Inglaterra, hay una cosa que se llama la distancia, la división del norte y el sur. Entonces, si tú tienes un acento del norte, te clasifican como de baja clase o de clase, si llegas a media clase, medio nivel, vaya. Y puedes ser médico, pero cuando has abierto la boca ya te juzgan por ese acento. Luego en Gales tienen su propio idioma, pero también hablan inglés. Y en Escocia lo mismo, el escocés es un idioma precioso. Suena clavado, el acento clavado a los asturianos, clavado a los de los gallegos. Yo una vez, recién llegado, tuve una bronca muy grande, para mí, muy grande, porque juraba y perjuraba que las personas que estaban en el tren conmigo eran escoceses, pero no me saludaban en inglés y yo no entendía, estaba muy enfadada. Llegué a La Coruña, bajé del tren y todos eran escoceses. Entonces, el acento era el acento y clavado. Y la forma de... La gaita, por ejemplo, para mí es el día que yo voy a escuchar en la plaza de la Escandalera en Oviedo, voy a escuchar la gaita y me sigue cayendo las lágrimas. Es que hay cosas que están inculcadas desde pequeño que eso no lo vas a perder nunca. Ya, claro.
Y las tradiciones, bueno, imagino que todo sea distinto, pero tradiciones serán muy distintas. Bueno, a ver, tenemos ciertas cosas que a veces os salen en los libros de inglés. Tenemos un recuerdo el 11 del 11 a las 11. Se llama para nosotros Remembrance Day, Poppy Day, y es cuando para el país y por un minuto hay silencio en memoria de los caídos defendiendo el país. Empezó desde la Primera Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial. Y si estás en un autobús, el autobús para. Si hay tren, o sea, todo para que todo el mundo tiene derecho a su minuto de silencio. También tenemos una cosa que es Harvest Festival, que este es en septiembre y es cuando la cosecha. Y entonces se recogen alimentos y los críos en los colegios salen y visitan a las casas de los ancianos y les dan comida, les dan paquetes de comida. Esa es una tradición muy bonita también. Tenemos Halloween, obviamente, que se viene de las celtas, el origen de ello es de las celtas. Lo que pasa es que los irlandeses que fueron a Estados Unidos pues lo llevaron y luego en Estados Unidos, como siempre, pues lo hicieron de otra forma para que, bueno, a sacar rentabilidad como se hace. Sí. No tenemos reyes, habrá algunas familias católicos que lo celebran, pero no sé si alguna vez estudiando en inglés en Navidades te han puesto la canción de los 12 días de Navidad. Sí, pero, sí. Pues esa canción se hizo cuando era prohibido ser católico y entonces se cantaba y con el paso de 2 días, cuando llegas al día 12, ya sabes que son reyes. Como no había calendarios y esas cosas, pues esa canción era de Strangis, como podían saber que era su día de celebración. Semana Santa no tenemos procesiones ni nada de eso, pero sí celebramos Semana Santa también, y Navidades y Nochevieja. Que Nochevieja es ligeramente diferente porque nosotros solemos muchos hacen fiestas de disfraz o fiestas en casa de alguien y después se sale a la calle justo cuando va a ser las 12. No comemos uvas. Y ya por último, para terminar, diferencias en la sociedad de la gente, porque en España es conocido porque la gente falta mucho al respeto. ¿Allí cómo es? Pues es que, ¿sabes? Hay una cosa de respeto, y te lo digo a ti y a tus compañeros, los jóvenes. Yo en los años estoy viendo cada vez más una falta de respeto hacia los mayores. El otro día tuve que literalmente hacer levantarse una joven universitaria para que una señora mayor pudiera sentar y su contestación era: pagué mi billete como ella. Y ese concepto para mí me perturba. Entonces, no lo sé. Pero antes en español se utilizaba muchísimo el usted. Ahora no lo he escuchado en mucho tiempo. Y entonces nosotros no tenemos usted, pero tenemos respeto. Hay de todo, obviamente. Hay de todo. Sí, bueno, como aquí, pero... Hay de todo en todas partes. Pero yo, esa forma de respeto, por ejemplo, la forma de faltar el respeto a los profes, por ejemplo, y que los madres o padres salen detrás y defienden a sus hijos. Yo en estos 30 años dando clase he visto de todo. Y últimamente he visto alumnos insultar a otros alumnos de forma terrible y en este caso la madre defender a su hijo. Entonces, pues todo eso sí que lo he visto cambiar, y de lo que yo sé, porque claro, yo sé de mis familiares y amigos lo que se cuenta, de lo que yo sé, todavía existe en Gran Bretaña, el respeto especialmente hacia las personas mayores y hasta cierto punto hacia los profesionales como los profes. No quiere decir que yo no fui un borde cuando era adolescente en clase, pero llegado un momento nunca me entró en cabeza faltar el respeto a mi profe. Pasar de mi profe, eso sí, que tuve mis momentos de hormonas, como todos, pero llegar a un punto de faltar el respeto, insultar o lo que sea, no, nunca. El respeto, para mí eso, aunque realmente no quieres,
pero tienes que respetar. Y cuidar a las personas mayores me parece que es tan de cajón que uno no debería ni decirlo. Toda la razón. Bueno, pues muchas gracias y yo creo que ya Vale. ya hemos terminado. Encantada de echaros un café. A ver si algún día puedo ir a hablaros todos en inglés un poco. Ya, a ver. Bueno, Héctor, un placer. Bueno, Venga. igualmente. Chao, hasta luego. Entrevista programa Erasmus. ¿Por qué decidiste venir a España? Pues mira, yo siempre he querido estudiar fuera de mi país para descubrir otros mundos, para tener más experiencia, porque la verdad es que es muy importante. No puedes, si tienes una posibilidad de salir, tienes que hacerlo. Te abre el mundo. Yo tuve suerte de viajar durante varios años, eran viajes de vacaciones, pero pude visitar varios países y vi que la gente vivía de otra manera en diferentes países y dije, mira, yo quiero descubrir cómo se vive de verdad, porque claro, vacaciones son vacaciones, es 1 o 2 semanas y ya está. Y quise saber más cómo vive la gente y pues, ¿por qué no? Pues intentar pues traer experiencia, incluso a mi país si algún día volvía. En mi caso no he vuelto, me he quedado aquí en España, pero quería un poco ver más horizontes, más allá de mi país. ¿Y qué fue lo que te trajo a Boñar? Pues mira, a Boñar la verdad es que me han traído varias cosas. Bueno, para empezar, conocí a mi marido unos años antes. Bueno, le conocí en mi primer trabajo. Luego pues he ido cambiando de trabajos y tal, pues no salimos por aquel entonces y tal. Y luego pues nos volvimos a encontrar casi pues como 7 años después y tal. Nos hicimos novios y él me trajo a Boñar. Como 2 o 3 años antes de mudarse aquí, me trajo aquí y me dijo, Tatiana, aquí esa es tierra de mis antepasados, las montañas, pero en Boñar él venía de niño, él conoce vuestro camping de niño aquí, él pescó sus primeras truchas aquí, lo pasó tan bien en los veranos que la verdad es que quería enseñarme un poco su tierra. Y entonces pues vinimos aquí como 2 o 3 veces y empezamos a plantearnos un cambio drástico de vida, porque claro, nosotros siempre hemos vivido en la ciudad, es un ritmo muy frenético, ya nos habíamos cansado un poco. Y entonces dijimos, pues mira, algún día vendremos a vivir aquí. Y el caso es que, fíjate, luego pues hubo una serie de acontecimientos un poco tristes en nuestra vida. Bueno, primero enfermó mi madre, se murió. Y entonces el sueño de mi madre, por ejemplo, era siempre vivir en el campo. Y a Javier, mi marido, y a mí también nos gustaba mucho el campo. Y vimos con el ejemplo de mi madre que ella no llegó a jubilarse y cumplir su sueño. Y decidimos pues ir a por el sueño ya. Y dio la casualidad que cayó la pandemia, fíjate, justamente, unos meses nada después. Y entonces él dejó su trabajo, yo permanecí en mi trabajo haciendo teletrabajo, me lo permitieron. Y él pues de repente pues en la pandemia, pues como todos estamos encerrados, pues estaba viendo muchos vídeos de pesca, como le gusta pescar y todo. Entonces pues vio un tema de gallos de león que desaparecían, uno de los criadores tenía que jubilarse y pues no había a quien traspasar. Entonces él se metió en el mundo del gallo y digo, pues mira, yo como buena mujer te voy a acompañar. Así que hablé con la empresa, me permitieron seguir teletrabajando, hemos vendido nuestra casa ahí, hemos invertido dinero aquí y aquí estamos luchando por el futuro, a ver qué tal nos va. ¿Y cómo empezaste a ganarte la vida cuando llegaste? Pues mira, la verdad es que no fue fácil. Mira, cuando llegué, yo al principio, mira, hablaba muy poco español, ¿vale? Porque yo era recién salida del instituto, o sea, con recién cumplidos 18 años, que es el 30 de diciembre, pues el día 6 de enero estaba ya en España, o sea, era total. Y entonces, mira, yo me apunté para aprender español en la universidad, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, y de manera paralela entré en una academia de selectividad, porque por aquel entonces teníamos que hacer la selectividad. Entonces, de manera paralela, estaba aprendiendo español y 6 asignaturas para presentarme a la selectividad para poder entrar en la universidad, porque claro,
aquí sin estudios, pues a ver, no podías optar a muchas cosas. Y yo quería estudiar, o sea. Entonces, yo llegué en enero y en mayo ya aprobé 6 asignaturas de selectividad y en septiembre empecé ya la Universidad Complutense, hice licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, pues y empecé con las prácticas, primero en una empresa, porque formaba parte de créditos de libre elección. Y pues nada, luego pues en la empresa en la que hice las prácticas, de hecho es la empresa de mi suegro de ahora, que es la curiosidad, pues le gustó mucho cómo trabajaba y pues mira, me contrató, me hizo los papeles porque yo estaba como estudiante, podía estudiar y bueno, hacer prácticas sí, pero no trabajar. Y entonces así es como empezó un poco mi vida laboral en el sector de contabilidad y fiscalidad de España, algo así. ¿Conocías a alguien de España antes de venir? Pues mira, a ver, yo personalmente no conocía a nadie, pero mi padre viajó un par de años antes a España por un tema de negocios y pues había como una especie de encuentros entre empresarios o algo así y conoció a un hombre de Ucrania que ya vivía aquí varios años, tenía su negocio y tenía una hija que justo tenía mi edad y que iba a estudiar aquí. Entonces él se informó un poco cómo es la vida aquí de una estudiante, qué perspectivas hay y todo, y pues le gustó todo mucho. Y entonces digamos que mis primeros meses aquí pues me ayudaba un poco esta persona, él, su hija, su mujer, entonces me ayudaron un poco y pues para que yo no estuviese sola, que me acompañaron, digamos. Y luego ya pues, oye, pues ya conocí más gente y tal, y pues ya empecé a hacer mi círculo de amistades y tal. Así. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu país natal? Bueno, eso sí que es buena pregunta. La comida, desde luego, los sabores, Dios mío, echo de menos muchísimo. Pues mira, antes echaba de menos las montañas, pero ya no. Ya estoy en Boñar, me encanta el clima porque se parece muchísimo, se distinguen mucho los cuadros. Es que mira, yo en Madrid, como viví en Madrid durante casi 20 años, eché mucho de menos las estaciones. O sea, es que en Madrid todo es lo mismo. Y aquí tengo la nieve a saciar, tengo la lluvia, tengo el sol, tengo de todo. Tengo lo verde, o sea, la verdad es que yo, aunque nací en la capital, yo los veranos los pasaba en las montañas y era donde mejor me sentía. Entonces, lo cierto es que de mi país lo que más echo de menos son las temporadas que pasaba con mis abuelos en las montañas, porque hacíamos de todo, o sea, era recolectar pues cosas en los bosques, plantar, ellos tenían mucho terreno, pues plantábamos, tenían también gallos, gallinas, conejos, de todo, o sea, echo de menos un poco pues esa época de la vida, pero es cierto que al final pues como tal de la capital, por ejemplo, donde vivía yo antes, pues echo de menos un poco los parques, por ejemplo, que me gustaban mucho, pero desde luego ya mayor parte de mi vida, como ya estoy en España, pues ya casi no he hecho nada, ¿sabes? Porque mira, mi padre está ahí, ahora mismo con las circunstancias que son mis tíos, sí que les echo de menos, pero yo ya me he arraigado mucho más aquí. Diría que así a día de hoy lo tengo todo, incluso aquí en el herbolario del pueblo puedo conseguir cositas típicas de mi país, me lo traen, como aceite de girasol, por ejemplo, que me encanta. Si te diesen la capacidad de viajar al pasado, ¿vendrías a España igualmente? ¿Te quedarías ahí o irías a otro país? Pues mira, vendría a España igualmente, totalmente, o sea, ningún remordimiento, ninguno. Lo único que me da pena es que mi madre no esté conmigo, porque teníamos muchos más planes con ella. Es lo único que cambiaría, que mi madre viviese. Pero claro, como es una cosa que no se puede cambiar, pues es lo que hay. Pero no cambiaría nada, vendría a España otra vez. ¿Cuándo aprendiste el idioma? Pues mira, el idioma empecé a aprenderlo en el instituto, porque era obligatorio tener como saber como varios idiomas. Entonces el primer idioma, claro, era ucraniano, y luego pues el segundo idioma era inglés, y pues el tercer idioma podías elegir incluso el chino, pero dije, mira, el chino ya es demasiado, así que me decanté por español.
Y justamente fíjate qué casualidad que empecé a aprender español y luego pues justo unos meses después mi padre tuvo un viaje. Él viajó por aquel entonces por varios países, pero España es la que más le gustó. Y digo, mira papá, justo voy aprendiendo español. Algo es algo. Si pudieras mejorar alguna característica de España comparándolo con tu país natal, ¿cuál cambiarías? Anda, pues esta pregunta es curiosa. Pues mira, la verdad es que, a ver, por ejemplo, en mi país lo que no me... Tú te refieres, perdón, si entendí bien la pregunta, es si cambiaría alguna característica en mi país cogiendo algo de España, ¿te refieres? Cambiar algo de España cogiendo características de tu mi país. Vale. Yo creo que no. No me suena ninguna. De hecho, todo lo contrario. Implantaría algunas cosas de España en mi país. Seguro. Pues eso es todo, muchas gracias. Pues de nada. Buenas tardes. Hola. Te vengo a hacer una entrevista. Hola, ¿Cómo buenas te llamas? Hola, buenas tardes. Me llamo Hayet. Vale. ¿Cuántos años tienes? Soy del 82. ¿De qué nacionalidad eres? Nacionalidad marroquí. Vale. Cuéntanos Marruecos. un poco de dónde trabajas y en qué trabajas. En España, ¿no? Sí. Aquí en España estoy viviendo en Boñar. Trabajo en una hostelería, está en Misi. Llevo trabajando casi 8 años. Antes de tener los niños, trabajé 7 años y ahora, después de tener los niños, llevo trabajando 1 año. Vale. ¿Fue duro dejar tu país y tu familia? ¿Fue duro para ti dejar tu país y tu familia? El principio fue muy duro. Y para mí siempre duro porque como no estás cerca de tu familia, siempre lo he hecho mucho de menos. Vale, no pasa nada. Luego, ¿por qué viniste especialmente a España? Vine a España porque siempre me ha gustado venir aquí en Europa para trabajar, para hacer mi futuro, para buscar mi futuro, sí. Vale. Ahí también en Marruecos hay gente española, trabaja ahí, tiene un negocio con gente marroquí, personal marroquí. Espera. Vale, ¿has llevado alguna vez a tu marido a tu país o a tus hijos? Sí, cuando nacieron los niños tenían 1 año y 2 meses. Bajemos a Marruecos, yo, mi marido y yo y mis dos hijos. ¿Y les ha gustado la experiencia? Muchísimo. Mi marido sí, me gustó muchísimo Marruecos y mis hijos también tienen muchas ganas de volver. Bueno. Mis hijos marcharon 2 veces. ¿2 veces? Sí. Qué guay. ¿De qué nacionalidad eras? Porque claro, sí, de Marruecos, pero en plan... Sí, yo nací en Marruecos, pero ahora tengo nacionalidad española. Pero esto no quita que yo soy española, no. Soy marroquí española. 2 cosas. Y por último... Bueno, lo de aparte de trabajar aquí en Boñar, ¿en qué otros lugares de España has trabajado? Trabajé solo en Boñar. Solo en Boñar, sí. Y como bien dijiste, fue fácil encontrar tu trabajo aquí en España, ¿no? Sí, para mí el trabajo fue muy fácil. Lo que más duro que el principio cuando llegué aquí a España fue muy duro al principio. Y después me acostumbré poco a poco hasta que... Y decías que llevas como 7 o 8 años trabajando aquí, ¿no? Sí, en Boñar. Y en plan, tú cuando viniste a España, ¿tu familia cómo le sentó? A mí mi familia no quería que dejo a Marruecos y viniera aquí. Pero al final ya acostumbraron y ahora es todo normal. Bueno, pero fue duro, ¿no? En plan... Es muy duro dejar a una familia y venir aquí. Tengo mis hijos, son mi familia y mi marido también es mi familia. Pero siempre lo echo de menos a mi madre y a mis hermanos, siempre. Normal. ¿Y cada cuánto sueles ir allí a tu país de vacaciones? Normalmente antes cuando trabajaba, cuando no estaba casada, voy cada año, siempre, cada año en
noviembre siempre voy un mes de vacaciones, pero después cuando tuve los niños, ahora llevo 2 años sin ir. Y si Dios quiere, este año. Bien. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista y un placer ha sido. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes, comenzamos la entrevista. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Linda Melissa Velázquez Chen. ¿Dónde naciste? Nací en Guatemala. ¿Por qué viniste a España? Bueno, todo va siendo por una mejora de vida, porque yo sé que en mi país no se puede tener un sueldo como se puede tener aquí, y no es solamente el sueldo, es el poder adquisitivo y el poder vivir bien, porque bueno, tampoco es que sea rica estando aquí, pero por lo menos gano un sueldo para mantenerme y tener lo que necesito. ¿En qué trabajas? Trabajo en la hostelería. Cuando llegaste, ¿en qué pensabas trabajar? Bueno, seguramente sí fue en la hostelería, aunque cuando llegué trabajé limpiando en una casa rural y cuidando personas mayores al mismo tiempo. ¿Fue duro para ti dejar tu país? ¿Por qué? Fue muy duro, porque cuando me vine, mi hijo tenía 5 años recién cumplidos. Y fue una decisión muy difícil de tomar. ¿Cuántos años llevas trabajando en España? 16 y voy a hacer 17 el 24 de junio. ¿Te ha costado dejar tu vida en tu país? Bueno, sí, eso siempre cuesta porque es muy diferente. No tengo casi palabras para expresar en su momento cuando vienes y miras que todo aquí es completamente distinto a lo que tú viste en tu país. Para bien me refiero, porque bueno, es un cambio total y absoluto en muchísimos aspectos. ¿Volverías allí? Volver definitivamente por el momento no lo pienso, aunque yo suelo intentar ir de vacaciones cada año, porque al final son mis raíces y yo estoy bastante acostumbrada ahí. A pesar de que estoy acostumbrada a vivir aquí, yo ahí quiero volver. Está mi familia y está un ambiente totalmente distinto al que vivo aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de las costumbres españolas? Lo que más me gusta, igual la manera de reunirse socialmente en los bares y la relación que suelen tener los hombres con las mujeres. No hay machismo porque lo va a haber en todos lados, pero yo creo que aquí estamos bastante a iguales, o yo por lo menos me siento bastante igual con los hombres. No veo desventaja. ¿Y lo que menos? Lo que menos será que aquí todo se hace muy tarde. A mí me gusta madrugar y hacer cosas desde la mañana, y en el invierno por el clima es bastante difícil, y en el verano de todas maneras se vive muchísimo de noche. Se vive mucho de noche y eso es algo que a mí no me gusta. Sigue sin gustarme. Vale, gracias.